¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a resolver un problema de cinemática, concretamente de lanzamiento horizontal. Dice lo siguiente: desde la cima de un acantilado se lanza horizontalmente un proyectil y se observa que tarda 3 segundos en tocar el agua en un punto que dista 60 metros de la base del acantilado. Calcula la altura que tiene el acantilado, la velocidad de lanzamiento del proyectil y la velocidad con la que llega al agua. Bien, yo te aconsejo que hagas siempre en este tipo de problemas un esquema sencillito y que te saques los datos. Bien, vamos a poner una superficie horizontal, esto sería el suelo, y a una cierta altura que no conocemos, dibujamos el acantilado. Lanzamos desde el acantilado un proyectil con una velocidad horizontal, ¿vale? Y esto sería v sub 0. Luego al principio toda la velocidad es horizontal. Esto sería constante y por tanto sería v sub x, no va a cambiar. Vale. Como sabes, el proyectil pues describirá una trayectoria parabólica hasta que caiga al agua. Bien, ¿dónde me voy a poner yo? El origen de referencia va a estar en la base del acantilado. Aquí voy a estar yo, origen de referencia. Por lo tanto, al principio, en el lanzamiento, la altura inicial no la conocemos y sub 0, la velocidad de lanzamiento sí. ¿Qué más sabemos? Sabemos que recorre 60 metros, por tanto, x final va a ser 60 metros y tarda un tiempo de 3 segundos en llegar a la base del acantilado. ¿Cuánto valdrá la altura a la que está el proyectil cuando llegue al agua, a la base del acantilado? Pues la altura aquí va a ser de 0. Una vez sabido o puesto ya en el esquema los datos, pues vamos a ver, antes de que nos pregunten nada, necesito identificar qué movimientos hay. Ya sabes que en el eje X tengo un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, la ecuación va a ser la distancia recorrida horizontal en cada punto, en cada momento, por el proyectil, nos la va a dar esta ecuación. Será x sub 0 más la velocidad en el eje X por el tiempo. Podemos sustituir, sabemos que x0 es 0, la velocidad en el eje X es v0, la de lanzamiento, que no la sé, y por el tiempo. Vale, de momento hay muchas incógnitas, luego iremos poniendo cosas. ¿Qué más? Pues eje vertical, eje Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado bajo la acción de la gravedad. Ponemos la ecuación que nos dé la altura del proyectil en cualquier momento. Es y igual altura inicial del proyectil, que no lo conozco, más velocidad inicial del proyectil, que vamos a llamar v sub 0 en el eje vertical, ¿vale? Velocidad, estamos en el eje vertical, por el tiempo, menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estamos en la base del acantilado y por lo tanto la aceleración de la gravedad siempre va a ser negativa. ¿Qué más podemos hacer? Pues mira, todo este trocito, la velocidad inicial en el eje vertical es 0. Solamente hay lanzamiento horizontal, no hay ángulo, solamente horizontal. Luego, si reordenamos esto, nos queda y igual a y sub 0 menos un medio de 9,8 por t al cuadrado. Igual a y sub 0 menos 4,9 por t al cuadrado. Esta es la otra ecuación. Estas dos ecuaciones me sirven para todo el tiempo de vuelo, para todo el vuelo del proyectil. ¿Qué ocurre? Que me dan un punto, me dan el punto final. Luego ese es el que yo tengo que coger cuando llega el proyectil al agua. Ya sabemos lo que tengo que poner. Aquí arriba en la X yo voy a poner X igual a 60 metros y un tiempo, cuando está a 60 metros, pues tarda 3 segundos. ¿Qué más voy a poner en la Y aquí abajo? ¿Cuánto vale la altura? La Y, pues cuando llega al agua vale 0 metros. Por partes entonces. Nos vamos a la ecuación de arriba, la ecuación del eje X. Tenemos X igual a v sub 0t. Tenemos que X vale 60 metros al llegar a la base del acantilado
La velocidad de lanzamiento no la conozco, pero el tiempo es de 3 segundos. De aquí podemos calcular la velocidad de lanzamiento. La velocidad de lanzamiento es 60 entre 3, pues 20 metros por segundo. Vale, lo hemos calculado al principio, pero ese es el apartado B. ¿Con qué velocidad se lanzó el proyectil? A ver si lo veo, lo recuadro. Esto sería el apartado B. Velocidad de lanzamiento. Perfecto, ya tenemos el apartado B. ¿Qué más podemos saber una vez conocido a la velocidad de lanzamiento? ¿Podemos calcular la altura del proyectil, del acantilado? Perdón, sí, nos vamos a ir aquí arriba a la ecuación en el eje vertical y sustituimos el punto final, como hemos dicho antes. Tenía, lo vuelvo a apuntar, y igual a I sub 0 menos 4,9 por t al cuadrado. Bien, y al llegar al punto final, a la base del acantilado, hemos dicho que la I, la altura a la que está el proyectil es un 0 y tarda 3 segundos, ¿no? Pues sustituimos y calculamos I sub 0, que es la altura inicial. La I es 0, I sub 0 es la altura a la que estaba el proyectil al principio, menos 4,9 y el tiempo para I igual a 0 es de 3 y lo elevamos al cuadrado. Vale, de aquí pues tenemos una altura inicial I sub 0, despejando I sub 0, de 44,1 metros. ¿Vale? Lo vamos a recuadrar, que se vea bien. Este es el apartado A. Altura del acantilado. ¿Vale? Ya tengo el A. Me falta el C. En el apartado C me pide algo diferente, y es la velocidad con la que llega el proyectil al agua. No he puesto las ecuaciones de la velocidad. Vamos a ponerlas. Vamos a poner una pantalla nueva aquí. A ver, ecuaciones de la velocidad. Tenía en el eje X, hemos dicho que en el eje X tengo un movimiento rectilíneo uniforme, por tanto, la velocidad es constante en todo el recorrido e igual a la velocidad de lanzamiento. Luego, v sub 0, que lo hemos calculado, es de 20 metros por segundo, y esto sería v sub x, siempre es la misma en el eje X. Por tanto, esta sería la velocidad de lanzamiento horizontal y que se mantiene en todo el recorrido, 20 metros por segundo en el eje X. Por tanto, llega a 20 metros por segundo en el eje X. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue el proyectil, la velocidad es un vector y por lo tanto tendré dos componentes. Tendré una componente X que es constante, te lo acabo de decir, son 20 metros por segundo, pero también tengo una velocidad de bajada que hemos llamado v sub i, o vamos a llamar v sub i. Esta velocidad vertical no es siempre la misma, porque tengo un movimiento acelerado en el eje Y. Eje Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, la velocidad en el eje Y no es constante. ¿Y cómo la calculo? Pues la velocidad en un movimiento acelerado será v sub 0 menos aceleración y por el tiempo. ¿Qué ocurre? Que solamente debo usar las componentes verticales en el eje Y. Igual que hemos hecho antes, v sub 0 i, velocidad de lanzamiento en el eje vertical, es 0. Y por lo tanto, la ecuación de la velocidad en el eje Y es menos g, que es 9,8, y por t. Con esta ecuación, v sub i, calculamos la componente vertical de la velocidad, que como digo es función del tiempo, porque es un movimiento acelerado. ¿Vale? ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto, la base del acantilado, a 60 metros de la base del acantilado, cuando el proyectil llega al agua, y hemos dicho que tarda 3 segundos en llegar. Por tanto, podemos calcular la velocidad de llegada en el eje vertical. Sustituimos menos 9,8, lo multiplicamos por 3 y nos sale menos 29,4 metros por segundo.
Esta es la componente vertical de la velocidad cuando el proyectil llega al agua. Evidentemente me sale la velocidad en el eje vertical, el proyectil lo veo bajar, por tanto se acerca a mí y la velocidad es negativa, tal y como ves en el vector, en el dibujo aquí a la izquierda. Bien, ¿cuál es el vector? Velocidad. El vector velocidad, v, va a ser una componente x por un vector unitario y hacia la derecha, más una componente y por un vector unitario que ahora vamos a poner, ¿dónde está? Sí, aquí está, j. Vale, sustituimos, v igual. ¿Cuál es la componente x? 20. ¿Cuál es la componente y? Menos 29,4 j. Por tanto, este es el vector velocidad justo cuando el proyectil llega al agua. Bien, ¿y cuál es su velocidad? Pues un módulo. Vamos a hacer el módulo. El módulo de un vector, en este caso el vector velocidad. Recuerda que el módulo del vector es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. La primera componente es 20, la elevamos al cuadrado, más la otra componente es menos 29,4, también elevada al cuadrado, y a todo ello hacemos la raíz cuadrada. Bien, a este módulo del vector velocidad, haciendo toda esta operación, pues debería salir 35,56 metros por segundo. ¿Vale? Hemos hecho en principio el cálculo del vector total, y luego su módulo. Bueno, un poquito más largo el apartado C, pero como ves tampoco es tan complicado. Cualquier duda a tu disposición. Gracias y hasta el siguiente. Recuerda suscribirte al canal para seguir viendo vídeos. Venga, gracias y hasta luego.